¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Hoy estamos un poco creativos. Mirá, recuerdo cuando era bibliotecario en la escuela secundaria, llegaban los libros, entonces había un librito de historia eh, colonial donde estudiaba las costumbres, es decir, cómo era la familia, cómo se trataban a los mulatos, a los negros, a la gente de color, digamos, ¿no? Para no si había racismo o no, si había segregación, los procesos familiares, los prejuicios, las cuestiones de géneros, el modelo de familia, de modelo de pareja, ¿viste? Cómo era un casamiento, o sea, las representaciones sociales epocales y a través de la historia, ¿no? Y vos sabés que la historia estudia todo esto, pero ¿sabés qué es lo que falta acá? Esto que se llama la historia psicosocial, ¿no? A vos te llamará la atención, ¿cómo es esto de historia psicosocial? Claro, la sociología estudia la dinámica social en una época, por ejemplo, la sociología histórica, pero nosotros estudiaríamos la subjetividad de en la época colonial, cómo era un sujeto, ¿no? Eh, eh, qué sentía, su cosmovisión, es decir, su visión del amor, del arte, es decir, esta subjetividad epocal que necesitamos estudiar en distintos momentos de la historia y su desenvolvimiento, su desarrollo, ¿no es cierto? No es lo mismo la mujer en la época colonial que ahora. Ahora, por ejemplo, tenemos una mujer en vías de deconstrucción que ya no asume ese rol de mujer es igual a madre, como dice Ana María Fernández en su libro El mito de la mujer es igual a madre. En la época colonial, 1930, todavía dentro de la Argentina agroexportadora, incluso la de la industria liviana sustitutiva de los 30 hacia los 60, en que salimos a la patria financiera, esto de exportar capital, o mejor dicho, vienen los capitales a exportar nuestra plata, porque no exportamos nada. Entonces, la subjetividad, por ejemplo, de la mujer que estaba diciendo actualmente, es la rebelión contra esa mujer es igual a madre, la función por creativa, impuesto por el modelo patriarcal, por el modelo social, y las mujeres ahora se han dedicado a deconstruir ese rol para desarrollar el potencial de no solo del rol materno, sino de la mujer, su carrera. Ahora son psicólogas, sociólogas, está bien, perfecto. Entonces, pero esto se debe a esta época, pero no era así en 1910, en 1880, en 1850. Es decir, que la historia psicosocial es entonces estudiar la personalidad psicosocial, es decir, esa subjetividad social que habla Gerard Mendel desde el sociopsicoanálisis, es sociología y psicoanálisis. Es una interdisciplina que está muy interesante estudiarlo. Mendel diferencia la personalidad psicofamiliar, es decir, lo que la familia produce ¿no? como dispositivo, y la personalidad psicosocial, la personalidad psicosocial. Entonces, estudiar cómo era esto en cada época es muy interesante porque podemos llegar a conocer cuestiones del tema del abuso sexual en la época colonial. Podemos estudiar la homosexualidad, por ejemplo, en Grecia, que era normal, era admitida. El filósofo iba con el discípulo, ¿viste? La peripatética enseñándole, después terminaban muy felices los dos, ¿no es cierto? Y si iba a dos parejas, felices los cuatro, ¿viste? Bueno, es decir que un rastreo histórico y psicosocial de algunas cuestiones, el vínculo de vasallaje en la Edad Media y qué tipo de vínculo hay hoy día entre el patrón y el obrero. Para mí no hay mucha variación, pero lo que cambió fue el imaginario, la cultura, cambió las representaciones sociales, pero en lo fundamental tenemos un contrato, no de vasallaje con el patrón, pero de contrato laboral, ¿no es cierto? Que es parecido a la época de la esclavitud, pero nada más que hoy día el esclavo anda con celulares, es decir, se cree libre, sin darse cuenta de la opresión capitalista. Entonces, la historia psicosocial sería entonces tomar
aspectos de la historia y estudiar su psicología social. ¿Qué te parece? Un puente entre psicología social e historia que todavía no se hizo. ¿Sabes por qué no se hizo? Porque a veces creemos que la ciencia ya está hecho, ¿entendés? Y que otro te lo tiene que dar. Entonces esa posición de espera, expectante, como un niño, no, tenemos que entrar a construir esto. Esto está todo por hacerse, yo te digo, esto está en pañales. Entonces, la psicohistoria social, la psicología social histórica o historia psicosocial, es estudiar, por ejemplo, también los líderes, el liderazgo de San Martín, ¿sí? Belgrano, como las representaciones sociales sobre un liderazgo, el poder en distintas épocas de la historia, la comunicación, es decir, todas las variables que vos estudiás en psicología social lo podés estudiar en la época colonial, en la época del peronismo, del 46, etcétera. Esos liderazgos de masas, los líderes de masas sucedieron de los 30 a los 60, incluso hoy día, pero hoy día ha cambiado un poquitito el marketing político. Hoy día se presentan de otra manera, ¿no? Son parecidos a los mucha promesa y poca consecución, ¿no es cierto? Entonces, te propongo agarrar la historia, tomar la familia, por ejemplo, y estudiarlo en distintas épocas de la historia. ¿Qué te parece? La historia en la época, la familia en la época esclavista, pobre, que sufrieron mucho, qué dinámica, cómo se sentían, cómo era un esclavo adolescente, ¿no? Mirá qué interesante, che. O cómo era el amor en distintas épocas. ¿Vos sabías que el amor no existe tal como ahora lo creemos? ¿Vos no sabías eso? Yo tampoco, ¿viste? Ya somos dos. Es decir que, ¿sabés quiénes son los que crearon este amor romántico? Hollywood entró después, pero los poetas también entró un poquito antes. Eran los trovadores, los juglares, esos vagos esos que iban con la guitarra, iban de un lado a otro, y que empezaron a insuflar esto del amor idealizado, este amor platónico también se podía decir, ¿no? En la época de Platón había amor platónico. Bueno, entonces te invito entonces a estudiar estos distintos procesos de tipo social en distintas épocas de la historia y distintas culturas también, ¿no es cierto? Entonces, la psicología social cultural nos obliga a salirnos del etnocentrismo. El etnocentrismo es creer que tu sociedad es todo, vos ves todo a partir de tu sociedad. Tu lente es lo que te enseñó tu sociedad, pero cuando tenés que coordinar un grupo multicultural, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para entenderlo? Hay que crear la psicología social cultural que lo propuse en otro video. Así que te invito a vos que estás ahí con... es una propuesta, es decir, es también un hobby para uno esto de investigar la psicología social desde un campo particular y proponer cosas, ¿no es cierto? Cursos. Vamos a tener que capacitarnos en historia, es decir, historia... Ojo que la historia hay distintos autores, no es que ya está hecho tampoco. Spengler dice otra cosa de la historia, Hobsbawm dice otro, el que estudió el espíritu del capitalismo, la era del capitalismo, perdón, el otro fue Max Weber, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y si tomás el materialismo histórico tenés otra historia, es decir que acá también se juegan cuestiones complejas e ideológicas. Entonces, diversificar las propuestas en los institutos, en los centros de estudios de la psicología social, con una oferta académica nutrida, puede ayudar a enriquecer esta ciencia tan prometedora, ¿no es cierto? Así que historia psicosocial, la psicohistoria social en acción, te invito. Muchas gracias.